Segunda de Timoteo capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 al verso 7. Venimos en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Lleva como título Un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que dijo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Mi hermano pues ya oró y creemos en la oración. Creemos que Dios está en este lugar y que es el Señor el que va a hablar a través de esta palabra. Como pues sabemos, el libro de Timoteo fue una de las cartas que escribió Pablo a Timoteo, a mí, animándolo a que fuese ese buen soldado, pero había algo que él le recalcaba y era que estuviese dispuesto a sufrir, a enfrentarse a cualquier penalidad, pero que siempre se mantuviera firme, ¿verdad? Porque si nos ponemos a ver, aquí está hablando de lo que es el soldado. Y algo que caracteriza al soldado es el porte que él usa, la manera como él se enfrenta, cómo se para, amén, con aquella firmeza, amén. Vemos que aquí la palabra del Señor también motiva y dice y recalca en el versículo 2, encargándole a hombres fieles a que sean idóneos para enseñar, pero a que no se enreden, aleluya, en los asuntos de la vida. Vamos de pronto a desmenuzar un poco esta palabra que el Señor me venía hablando a través de lo que era el buen soldado de Jesucristo y la manera como Él nos habla a nosotros como hijos suyos, como pueblos suyos que somos, la manera como Él nos quiere corregir, cómo quiere que nosotros nos enfoquemos, cómo quiere que nosotros andemos, aleluya, como ese ejemplo que quizás nos cuesta, porque no le voy a decir que somos perfectos, los que estamos aquí, los que servimos al Señor también tenemos recaídas, pero algo que el Señor nos deja es ese ejemplo de soldado, ¿verdad? El caernos y el sabernos volver a levantar, amén, y no retroceder, porque si vemos al soldado para nada le conviene retroceder. Cuando ya él tomó la decisión tiene que ir hacia adelante. De hecho, los que desertan, creo que le llaman, ellos tienen su castigo, entonces ellos lo piensan 1,000 veces antes de volver atrás, van para adelante con la decisión que ellos tomaron. Nosotros venimos a ser esos soldados en las manos del Señor. Cuando nosotros iniciamos, cuando nosotros nos damos la oportunidad, porque la oportunidad nos la estamos dando nosotros, el Señor nos la brinda y nosotros tomamos la decisión, nosotros también tenemos que, con esa oportunidad que el Señor nos está hablando, también tenemos que tomar, aleluya, aquella responsabilidad con la que nosotros vamos a empezar a andar y a caminar en los caminos del Señor, con aquella responsabilidad, con aquella decisión, ser muy decididos, ser muy firmes en lo que nosotros, aleluya, tomamos, aquellas decisiones que nosotros tomamos. Pero algo que de pronto yo puedo ver en esta palabra y es de que quizás muchos la pintan color de rosa, ¿verdad? Pero si nos ponemos a escudriñar en ella, nos damos cuenta de que el evangelio no es fácil, ¿verdad? En medio del caminar nos vamos dando cuenta de todas las cascaritas que el enemigo quiere colocar, pero de aquellas pruebas de las cuales el Señor también nos quiere librar también. Él dijo, yo no los dejaré solos, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y esa es una de las promesas que nosotros siempre debemos tener presente, amén, de que el Señor, a pesar de cualquier dificultad, adversidad que nosotros pasamos, está esa promesa que Él nos ha dejado y es de que está con nosotros, que siempre está con nosotros, amén, que muchas veces nos preguntamos y decimos, Señor, pero tú me has dejado, tú me has abandonado, tú no estás conmigo, pero si nos ponemos a mirar, somos nosotros los que le damos la espalda al Señor, porque el Señor siempre está ahí presente.
Pablo le recalcaba a Timoteo a través de esta carta de que fuese ese hombre valiente, de que se esforzara, de que no bastaba solamente con lo que estaba ahí a simple vista, sino que él tenía que ir más allá para él poder mirar, encontrar, analizar todo lo que el Señor le estaba entregando en sus manos. Como quien dice Pablo, como quien dice Timoteo, no te atemorices. Si te ha llamado el Señor es porque sabe, aleluya, que el Señor sabía de que Timoteo tenía la capacidad, amén, de también predicar. Por eso le decía, te he llamado como idóneo para que enseñes también a otros. O sea, era un hombre de ejemplo, así como lo fue Pablo, así como quizás muchos de pronto tenemos cierto testimonio que no es de pronto de provecho, pero que de ahí el Señor saca una enseñanza para que nosotros con autoridad podamos predicar el Evangelio. Amén. Para que nosotros con autoridad podamos llevar las buenas nuevas de salvación. Amén. Yo siempre he dicho que todo lo que el Señor pone en nuestro camino, todo trae una enseñanza. Amén. Sino que nosotros debemos analizar mucho qué enseñanza nos quiere mostrar el Señor. Muchas veces creemos que porque nos caemos le echamos la culpa al diablo porque fue algo que el diablo puso. Pero muchas veces el Señor nos permite que nosotros nos tropecemos para que de esto saquemos una enseñanza y para que no nos volvamos a enfocar solamente en ese camino, sino mirar otras, aleluya, otros caminos que se nos pueden presentar, no enceguecernos solamente por ahí por donde nosotros queremos con nuestra terquedad, porque el Señor nos permite que tropecemos es para mostrarnos que ese no es el camino, amén, que podemos tomar otras opciones, amén. Vemos que algo que señala esta palabra es la perseverancia, amén, porque él habla en el 5 y dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Si nosotros nos ponemos a ver en una carrera, esos atletas, cámaras los siguen. En todo el camino, en todo el trayecto que ellos tienen que recorrer, hay cámaras que los están siguiendo, que los están apuntando, o sea, tienen la mirada puesta en ellos. Amén. Nosotros tenemos mucha mirada y de hecho la palabra cuando nos habla de la nube de testigos que tenemos a nuestro alrededor es también para recalcarnos y que nosotros tengamos presente que la mirada de Dios está donde quiera que nosotros vayamos. Amén. Entonces vemos que estos atletas comienzan a correr y de pronto quizás algunos quieren hacer trampa, hacer fraudes y muchos son descubiertos en todas estas trampas que están haciendo. Amén. Y es peor porque ellos quedan avergonzados y quedan señalados como tramposos. Ellos quedan señalados como que hicieron algo ilegal. Y si usted ve, eso de pronto los ayuda a tildarlos, a que ellos queden ahí tildados. Lo recuerdan más por los errores que por las cosas buenas que hicieron. Amén. Y comparándolo con nosotros como hijos de Dios, muchas veces vamos a ser señalados, muchas veces vamos a ser vituperados, pero tenemos que tener algo presente. La palabra del Señor dice, bienaventurado aquel que por mi nombre es vituperados, cuando por mi causa os vituperen diciendo mentira. Recalca ahí la palabra, diciendo mentira, cuando somos señalados de ser cristianos, de ser evangélicos corruptos, pero porque ellos estén mintiendo, no porque nosotros hayamos hecho algo malo. O sea, cuando nosotros hacemos algo malo y nos señalan, la condenación viene para nosotros, amén. Pero si ellos son los que están mintiendo y nosotros nos enfrascamos en seguir haciendo y cumpliendo la obra del Señor, tenemos esa gran bienaventuranza, amén. Tenemos eso que nos está alcanzando y es la misericordia del Señor. Si podemos analizar a través de la palabra, dándonos cuenta, fue algo que caracterizó a cada uno de los siervos a través de la palabra y fue cada uno de los sufrimientos y de las penalidades que ellos tuvieron que pasar, pero aún así se mantuvieron firmes. Vamos a leer Hechos 9:29. Y hablaban desordenadamente en el nombre del Señor y disfrutaban con los griegos, pero estos procuraban matarlos. Hechos 9:29, amén. Pero ellos procuraban
matarle. Aquí está hablando de qué? De Saulo, Pablo iniciando su ministerio. Amén. Mire que aquí si nos ponemos a analizar la vida de Pablo, cuando él inicia, él no era una santa paloma, él no era un santo, aleluya, de la devoción de los cristianos, amén. Era un hombre que los perseguía, era un hombre que siempre estaba dispuesto a estar persiguiéndolos, aleluya, para echarlos en la cárcel, siempre estaba ahí con ese dedo señalador, pero aún así, Pablo nació, aleluya, aunque uno no lo crea y uno lo ve posible, uno nace con el ojo de Dios puesto sobre uno cuando Dios tiene un ministerio o tiene un propósito, aleluya. Esté usted en el mundo como usted quiera estar, que ahí Dios, aleluya, pueda hacer y puede obrar, porque ya Dios tiene, aleluya, un propósito en su vida. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor tenía un propósito con Pablo. Y miren todo lo que él tuvo primero, lo que él hizo y lo que después tuvo que soportar a causa de lo que él había hecho. Dios le estaba permitiendo ver las dos caras de la moneda. Primero fue abusador y después fue acusado. Primero fue perseguidor y después fue perseguido. Amén. Entonces vemos que dice, y estaba con ellos, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarlo. O sea, él estaba hablando con aquellos hombres, aleluya, pero no sabía lo que estaban trazando a espaldas de él. Pero aún así, para esto, Dios a él lo estaba preparando. Vamos a leer ahí mismo en Hechos, en el 13:50. Aleluya. Y dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de los límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. ¿Qué les tocó hacer ellos? Desocupar, aleluya, sus pies, sacudirlo e irse. La palabra, ¿qué era lo que ellos estaban rechazando? La palabra que Pablo llevaba. No se estaban metiendo con Pablo, se estaban metiendo con el Señor. Y eso Pablo lo entendía. Es momento de que nosotros sacudamos nuestros pies y ellos se las arreglarán con el Señor. Amén. Porque miren que se habían enfrascado en Pablo y Bernabé para hacerle un mal, para expulsarlos de ese lugar, para que Pablo y Bernabé no siguieran predicando la palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Y si nos vamos al 14, el versículo 5 dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Miren, a tal punto donde llegó el que los hombres impíos de aquellos tiempos rechazaban la palabra del Señor. No veían con buenos ojos el trabajo que Pablo y Bernabé estaban haciendo, pero aún así ellos continuaban porque ellos tenían que entregarle cuentas al Señor. El versículo 19 de ahí del 14 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, la arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Vio? Si nos ponemos a analizar, muchas veces nosotros decimos, ya yo no puedo más, ya yo no aguanto más, ya no voy a seguir adelante. Si de pronto el diablo cometió o logró lo que estaba pretendiendo, muchos se van al mundo, muchos no quieren saber, le echan las culpas al Señor. Amén, pero esa no fue la actitud que tomó Pablo. Dice que lo hacían casi muerto, pero si usted se pone a leer de ahí para adelante, apenas la historia de Pablo estaba comenzando. Apenas, aleluya, el ministerio de Pablo estaba comenzando. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces no fue motivo para que él, como dicen por ahí, de pronto en el mundo colgase los guayos. Él siguió adelante, él siguió perseverando, él no se dejó, aleluya, amedrentar por todas estas situaciones que él estaba viviendo. Vamos a leer el capítulo 18, el versículo 12 de Hechos. Hechos 18, 12. Dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron ante el tribunal, diciendo, persuada a los hombres a honrar a Dios contra la ley.
Aleluya. Mire que es respuesta de lo que yo le venía diciendo ahorita, que no, el hombre no se estaba metiendo con Pablo, se estaba metiendo con las cosas del Señor, y todo esto trae consecuencias. Muchas veces a uno le duele, muchas veces a uno le toca clamar misericordia, muchas veces a uno le toca, aleluya, interceder por aquel que levanta la mano en contra de sus hijos. Su palabra, aleluya, dice: hay de aquel que levanta la mano contra el ungido de Jehová. Hay de aquellos, aleluya, que hacen tropezar a uno de estos de mi pequeño, aleluya. Pero aún así yo creo que en esas situaciones nosotros no tenemos el corazón para decir que el juicio de Dios caiga. Yo recuerdo una vez que yo iba pasando a los lados del terminal y había una campaña y estaba predicando una mujer, y ella en medio de la administración de la prédica, ella decía: porque yo le sirvo al Señor y el Señor es quien me guarda, pero yo les digo algo en este momento: hay de aquel que levanta la mano contra el ungido de Jehová, porque yo en este momento declaro muerte sobre ese hombre. O sea, es tremendo. Y uno se pone a analizar, porque esto a uno le da dolor. Yo quedé como que en shock, porque yo digo, nosotros como hijos de Dios, creo que lo primero que Dios transforma en nuestro corazón, amén. A pesar de que estemos siendo muy perseguidos, nosotros creo que como hijos de Dios no llegamos a ese nivel de desearle el mal a otra persona, ¿verdad? No sé si de pronto usted, en medio de la oración, de alguna de esa intimidad que usted ha tenido con el Señor, usted lo ha hecho, pero la verdad, como Dios ha tratado conmigo, pues creo que el Señor trata con cada uno de nosotros de una manera diferente, y trata más que todo en el carácter, porque de eso se trata el carácter del cristiano, que nos quitemos nosotros, aleluya, para darle a otro, aleluya, que de pronto nosotros tengamos esa capacidad de amor para envolver a aquel, aleluya, que tiene una necesidad de que el Señor también nos transforme, de que el Señor también toque su vida. Entonces, con lo que nosotros predicamos, con lo que nosotros declaramos, muchas veces herimos al que no debe ser herido, porque nosotros debemos ser cuidadosos con las palabras que nosotros lanzamos. Gloria sea en el nombre del Señor. A mí a veces me da cosa cuando el Señor me viene hablando de algo y de pronto no logro discernirlo en el momento que es, y pasa lo que iba a pasar, y yo digo, eso era lo que el Señor quería que yo de pronto orase. Por ese motivo era que el Señor quería que yo me levantase a orar. Eso a uno le causa de pronto un poco de tristeza, como hay momentos donde de pronto el Señor, estoy durmiendo y el Señor me levanta, y enseguida, Señor, por quien sea usted guardando su vida, o sea, porque el Señor me está inquietando de que ore por una persona, de que hay un peligro de lo que está acechando, amén. Y nosotros debemos tener nuestros sentidos espirituales abiertos para acudir al llamado que Dios está haciendo en ese momento, porque el Señor necesita que una iglesia interceda, el Señor necesita que unos soldados, aleluya, que estén militando en la obra del Señor, estén apercibidos, y por eso Él lo está hablando a través del libro de Timoteo: ser un buen soldado de Jesucristo, y de eso se trata, aleluya, el militar en los caminos del Señor, el estar apercibido, el estar, aleluya, atentos a lo que Dios quiere hablarnos y mostrarnos, y nos prepara en todo sentido. Por eso Él dice: tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Él no te está diciendo, tú como eres soldado, tú vas a estar aquí de lindo sentado, que a ti no te va a pasar nada. No, te está mandando al campo, a que en medio del campo tú aprendas, aleluya, todo lo que está a tu alrededor, y lo puedas aplicar a tu vida para ir creciendo espiritualmente, aleluya, en los caminos del Señor. Denle un fuerte aplauso al Rey. Vamos a mirar en 1 Corintios 4:12. Aleluya. Dice: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos.
No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos más padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Mire que está hablando del cansancio, de la fatiga, está hablando, aleluya, de las maldiciones que de pronto lancen en contra de nosotros, pero las pueden lanzar, pero nosotros tenemos, nuestra palabra tiene más autoridad porque es la palabra que el Señor pone en nuestros labios. Amén. Dice, nos difaman y nosotros rogamos. ¿Rogamos para qué? Para que Dios tenga misericordia. Un día Jesús no tuvo que vivir cuando lo entregaron, cuando lo colgaron en la cruz del Calvario. ¿Qué decía Jesús en sus últimas palabras? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Y a veces es difícil, o usted me dirá, porque es que todos vivimos situaciones diferentes. Pero en medio de todas esas situaciones, Dios nos ayuda a que nosotros, aleluya, cuando verdaderamente tenemos el temor de Dios en nuestro corazón, nos ayuda a que la decisión que nosotros tomemos no haga daño a nuestro adversario. Amén. Entonces vemos que allí dice, no escribo para avergonzaros, sino para amonestaros, para que estemos apercibidos como iglesia. Que todo el mundo ha de venir, sí ha de venir, pero en nuestras manos está la decisión, aleluya, es que nosotros realmente tomemos con verdadero sacrificio, con verdadera decisión, aleluya, que siempre nos mantengamos de una sola pieza. Amén. Vamos a leer 2 Corintios 4:9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. Mire que aquí Pablo se enfrasca también lo que es viviendo por la fe, porque por la fe nosotros debemos vivir y debemos andar. Amén. Dice, perseguidos pero no desamparados. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, aleluya, el Señor siempre sale como esa luz en medio del camino, como esa lucecita en medio del túnel, que es esa luz de esperanza, donde nosotros vemos que allá está el Señor, ¿verdad?, extendiéndonos su mano de misericordia y diciéndonos que avancemos, que continuemos, que no nos quedemos en medio de ese camino oscuro, sino que podamos seguir y alcanzar esa luz que es Cristo. Por eso, cuando Pablo aquí decía, más no desamparado, porque él sentía y él sabía que Dios lo estaba acompañando donde quiera que él fuese. Amén. Y mira que no solamente esto lo pudo haber vivido Pablo, porque los versículos que he leído vemos que fue ejemplo de lo que vivió Pablo, sino el mismo Señor Jesucristo. Vamos a leer en Isaías 53:5, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. ¿De quién está hablando aquí el Señor? ¿De quién está hablando aquí la palabra? Y la respuesta, del Señor. Amén. Y yo lo quería invertir a ver si usted está atento. Amén. Dice el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. A pesar de todo lo que el Señor vivió, no sé si de pronto usted se ha hecho esa imagen en su cabeza. Yo me acuerdo una vez que yo vi la película de la Pasión de Cristo, la verdad yo no fui capaz de terminármela de ver, porque ya eso eran unas imágenes que él tenía. Yo desde que leo la historia de lo que fue la crucifixión del Señor, uno va leyendo y uno se va metiendo en la historia y uno se va haciendo esas imágenes en su mente, y yo decía, era fuerte lo que tuvo que vivir, fue fuerte lo que tuvo que vivir el Señor, y todo porque por amor a nosotros.
Amén. ¿Cómo nosotros le vamos a dar la espalda después de él haber hecho tal sacrificio, después de haber pagado un precio por nosotros, y nosotros acobardarnos por cosas a veces mínimas o cosas insignificantes que nos puedan suceder, donde simplemente nos podemos sacudir y levantar? O muchas veces corremos al culpar al Señor sabiendo de que muchas veces Él nos advirtió de que no nos metiéramos por ese camino, de que no era, aleluya, conveniente de que nosotros camináramos o andáramos por ahí, sino que Él nos estaba mostrando otro camino, y nosotros por nuestra terquedad por ahí nos inducimos, y cuando nos sucede lo que nos sucede, corremos a culpar al Señor. Señor, ¿y por qué no me lo mostraste? ¿Por qué no impediste que yo fuera así? Pero nosotros no lo quisimos ver, nosotros no lo quisimos, aleluya, no nos quisimos apercibir, y aún así corremos nosotros a culpar al Señor. ¿Será que el Señor, aleluya, quiere que nosotros siempre estemos de mal en peor? Eso nunca, aleluya, porque si Él pagó un precio, es para que sus hijos, aleluya, podamos nosotros servirle, para que nosotros podamos, aleluya, predicar, aleluya, las buenas nuevas de salvación, porque a eso nos ha mandado el Señor, a que nos mantengamos, aleluya, rectamente en su camino. Gloria sea el nombre del Señor. Miren que cuando Timoteo, Pablo habla en Timoteo del atleta, aleluya, vemos de que este atleta tiene que hacer un esfuerzo para poder obtener la victoria, de que no es fácil. ¿Quién sabe cuántos litros de sudor va a caer en medio del camino? Aleluya. ¿Quién sabe cuántos espasmos no le dará en medio del camino? Pero ellos no se dan por vencidos, porque ellos saben a lo que van. No sé si ustedes han visto en las redes un campeonato de patinaje de niños, donde hay una niña que cae y las demás le llevan de delantera como media vuelta, pero esta niña se enceguece, que yo veo que ella como que va con la cabeza y le da, y en la última vuelta, por milésimas de segundo, es la ganadora. Esta niña ese video fue de gran motivación para pues, los que lo han visto, porque es así. Muchas veces, como nos caemos, ahí nos vamos a quedar. O corremos a llorar porque estamos heridos, porque estamos golpeados, pero si nos levantamos, le estamos demostrando al Señor, aleluya, que Él puede hacer grandes cosas en nuestra vida, que nosotros, aleluya, que quizás, aunque Dios no se equivoca, pero por decirlo así, de que Dios no se equivocó al escogernos, aleluya, de que nosotros vamos a estar dispuestos, aleluya, a cada día seguir confiando en el Señor, a cada día esforzarnos y motivarnos nosotros mismos. Ustedes se dan palabras de motivación. Nosotros mismos nos tenemos que motivar, porque muchas veces esperamos que otros nos lo digan y no lo recibimos, aleluya. Nosotros mismos nos tenemos que motivar. ¿Y cómo es nuestra mayor motivación? Yendo a la intimidad con el Señor, diciendo al Señor, de verdad que yo no puedo más. Y ahí es donde viene Dios, aleluya, a renovar nuestras fuerzas y a decirlo, sí lo puedes hacer. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a leer ahí en Marcos 15:34. Dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Lo sintió su hijo? Sí, lo sintió. Un momento donde él sintió: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me metiste en esto y me dejaste solo, como quien dice. Amén. Y clamando el Señor esas palabras, aleluya, dice, y algunos estaban ahí y decían al oírlo: mira, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniéndolo en una caña le dio de beber, diciendo: veamos si viene Elías a bajarle. A pesar, aleluya, de que él no estaba viendo la respuesta que quería, porque mire, tremendo de que uno esté clamando en el momento de agonía y vengan y le pongan vinagre a uno en los labios, o que digan: bueno, ahora sálvate tú mismo. O sea, fue tremendo lo que el Señor, a pesar de todo eso, su corazón nunca se dañó, su corazón no se contaminó, aleluya, porque tuvo momentos para él de pronto arrepentirse, pero no, él tomó la decisión de entregarse y lo hizo hasta el final. En medio del camino, cuando, aleluya, le dice a aquel ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, ahí nos damos cuenta la magnitud, aleluya, de amor que poseía Jesús en su corazón. Amén. Vamos a leer ahí en Lucas 22:44.
Lucas 22:44. Y estando en la agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo y le causó tristeza. Tremendo, ¿verdad? Porque él estaba pidiendo a sus discípulos que oraran con él para que no entraran en tentación. Aleluya, pero él se apartó a hacerlo y sus discípulos se quedaron durmiendo. Por eso le digo que muchas veces cuando nosotros esperamos que alguien nos dé esa voz de aliento y no lo recibimos, de pronto viene tristeza en nuestro corazón. Pero es ahí donde el Señor nos impulsa y nos motiva a que, aleluya, con la fuerza de Dios, que nosotros vamos a lograr lo que nosotros, aleluya, nos propongamos y lo que nosotros estemos dispuestos a hacer por el servicio de Dios. Mire que el liderazgo es algo fuerte, algo donde de pronto uno está en un sub y baja. Amén. Un día estamos motivados, impulsando a los demás, otro día necesitamos que nos motiven y nos impulsen a nosotros. Amén. Y cuando no lo recibimos, el mayor ejemplo está en esta palabra. El mayor ejemplo está en el Señor Jesús, donde a pesar de lo que vivió, no se rindió, sino que él había creído en las promesas que su Padre le había dado. Amén. Vamos a leer ahí en Isaías 53:3. Aleluya. Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Creyendo en la palabra que siempre el Señor nos da, aleluya, nos aferramos a ella. Muchas veces no he visto respuesta de algo. Uno espera que el Señor le dé las cosas masticaditas en la boca, pero he abierto la palabra de solo con abrirla, he derramado lágrimas, porque ahí he encontrado la respuesta. Sin esperar que alguien me la dé, sin esperar que alguien me explique, he abierto la palabra y el Señor me sigue amando. Me sigue demostrando su infinito amor y misericordia para conmigo. Aleluya, que de pronto no voy a decir, no, es que yo he tenido una vida entregada en los caminos del Señor desde muy niña, pero a pesar de todo, el Señor con ciertos empujones me ha enseñado ciertas cosas, aleluya, que yo veo que es Dios queriendo, aleluya, que yo vaya de pronto avanzando y que no me quede en esa infancia donde de pronto todo me lo enseñaron, todo me lo dieron masticadito, sino de que me interese, aleluya, por saber más del Señor a través de la palabra. Amén. Entonces, mis hermanos, viendo lo que el Señor le enseñaba a Timoteo, era eso. Era enfatizarse en la práctica del verdadero liderazgo, del verdadero cristiano, aleluya, y que siempre, aleluya, le demos esa importancia a la fidelidad del Señor para con nosotros, a la perseverancia con la que Dios quiere que nosotros andemos, a que nos mantengamos en esa sana doctrina, como lo dice este capítulo de la Biblia, gloria sea el nombre del Señor, a que no nos movamos, aleluya, tras ningún interés ni tras ninguna vanagloria, sino que siempre, aleluya, consideremos la palabra del Señor, siempre la tengamos nosotros presente, aleluya. Uno de los intereses de Pablo, aleluya, a través de cada una de sus cartas, de cada uno de estos libros que él escribió, era concentrarse en el carácter del cristiano, amén. Era forjarlo a través de estos escritos, gloria sea el nombre del Señor, colocándose primeramente él como ejemplo de cada una de las aflicciones, de los padecimientos que tuvo que pasar para poder predicarlo con autoridad, aleluya. ¿Para qué? Para que nosotros como hijos de Dios no nos dejemos mover fácilmente bajo las pasiones, aleluya, sino que fuésemos siempre o seamos siempre esos cristianos firmes, manteniéndonos siempre, aleluya, en la decisión que hemos tomado
a pesar de las adversidades y de todo lo que pasemos. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso el 2, en 2 Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Dios siempre tiene ahí una palabra para cada uno de nosotros. Amén. Y la palabra es espada de doble filo. Habla aquí y habla allá. Amén. Entonces la palabra siempre debe estar presente en nuestros corazones. Amén. Este fue el mensaje que el Señor me regaló para el día de hoy, dándole siempre gloria a Dios. Amén.